Hay 42 millones de personas que en Estados Unidos necesitan ayuda del gobierno para comprar comida. Que hay muchos que están deportándose ellos mismos. El hecho de que el Gerald Ford esté en agua cerca de Venezuela preocupa a mucha gente. La reciente instalación de una base militar que va a haber en Ecuador. La corrupción en general y ahora también en el Poder Judicial, pues hacen inviable hacer negocios ahí. Hoy nos estamos viendo expuestos a que lo que decide el gobierno, pues tenemos que asumirlo, porque nos empezamos a quedar un poco sin formas de pelearlo. Bienvenidos a Armando la Agenda con Amada. Yo soy Amada Castañón y acompaño a Armando Guzmán, corresponsal de Fuerza Informativa Azteca en Washington, en la revisión de la agenda que marca desde la capital estadounidense. Hola Armando, llegó nuestro miércoles de podcast y hoy no estás en Washington. Cuéntanos, ¿dónde andas? Hoy no estoy en Washington, hoy estoy en la frontera. Y en la frontera entre México y Estados Unidos. Y aprovechando que hay tantas noticias y tantos eventos relacionados, no solamente con la relación bilateral, sino con el mundo entero y con Estados Unidos y con el Caribe y con Venezuela y con Ecuador. Bueno, estamos ahora en el portaaviones o frente al portaaviones Midway. Este portaaviones es uno de los portaaviones históricos en Estados Unidos y nos pareció una muy buena oportunidad venir aquí y saludarnos desde acá para llevarles todo lo que está ocurriendo esta semana. Y esta semana también, esta que viene, vamos a estar llenos de cosas. Hemos tenido una gran suerte, Amada, en que las noticias no paran y son noticias muy, muy, muy importantes que ahora veremos a presentarles a ustedes. And it's the fault of Donald Trump, House and Senate Republicans, who continue to make life more expensive. Yahoo! Got the self-deportations. Self-deportations, come on! Hola Armando, pues sí, los republicanos y los demócratas llegaron a un principio de acuerdo para poner fin a la parálisis del gobierno, pero no has impedido que continúe el caos en los aeropuertos por las cancelaciones de vuelos. ¿Cómo te fue en tu vuelo de Washington a San Diego? Cuéntanos. Tuvimos mucha suerte porque era un vuelo directo. Entonces hay muchos otros vuelos, particularmente que tienen conexión. Y esto me preocupa porque hay mucha gente en México que toma precisamente esos vuelos de conexión. Entonces, cuando tú tienes que llegar, por ejemplo, de México a Georgia o Atlanta, y de Atlanta tienes que tomar el avión que te va a llevar a Europa o a Asia o a algún otro lugar, o te va a llevar a Nueva York para que tomes un barco o un avión, etcétera, a otro lado, esos son los vuelos que han estado siendo cancelados y en forma masiva. Ahora, lo que está ocurriendo hoy es que esperamos que esta noche haya un voto en la Cámara de Representantes en el que verdaderamente haya los votos suficientes como para salir de este lío. El hecho de que haya habido un arreglo se debe a que 8 senadores demócratas se pusieron las pilas y dijeron este sufrimiento de la gente no puede continuar, no solamente la cuestión de los vuelos y de todo lo que estaba alterado. Hay 42 millones de personas que en Estados Unidos necesitan ayuda del gobierno para comprar comida. Trabajan, hay muchos que trabajan, pero no les alcanza. Hay muchas maestras, maestros que ganan muy poco dinero. Esto es algo que en Estados Unidos, en el mundo no se sabe y se piensa que en Estados Unidos están muy bien. Hay maestros y maestras que tienen que vivir en sus automóviles porque no tienen para pagar un departamento. Y hay mucha gente con niños que necesita o con ancianos que necesitan la ayuda del gobierno. Y esa ayuda ocurre con un gasto de $8,000 millones cada mes. $8,000 millones cada mes. Y esto le compra a la gente entre $150 y $300 por mes de comida. Les ayuda a comprar y a tener ese dinero. Al presidente Trump no le interesó mucho ayudar a esta gente y dijo, bueno, este es un asunto del Congreso y los demócratas tienen la culpa y entonces vamos a usar esto como pelota política. Y los demócratas estuvieron de acuerdo también en usarla como pelota política. Entonces tenemos ya 40 y tantos días con el gobierno cerrado y con estos beneficios de comida para mucha de esta gente que no salen. Y mucha de la gente que tiene trabajos, que no es que estén esperando que alguien les dé dinero.
mucha de la gente ha tenido que ir a las ferias de comida y a los lugares en donde mucha gente recoge comida enlatada y se las da. Ahora, ese es un lado. Y el otro es este de los aviones. Cierto. Los aeropuertos estaban más o menos vacíos, pero la situación continuará hasta que haya un arreglo. Y una vez que haya el arreglo, si hay el voto esta noche en la Cámara de Representantes y entonces se tienen los suficientes números de votos como para pasar sobre el problema que había de presupuesto, entonces ese mismo proyecto de ley va al presidente y en cuanto el presidente lo firme, 48 horas después, empieza a haber gastos y rápidamente se le paga a la gente a la que se le debe, Así es. mayormente los Y de esto, controladores aéreos y Armando, los... exacto, es lo que te iba a decir, que son, por ejemplo, que son la parálisis que hay un poco en los aeropuertos es precisamente porque los controladores aéreos y otras funciones del aeropuerto que lo hacen cada día, que fluya la gente en migración en todas estas áreas, pues no ha recibido su salario y entonces muchos no van a trabajar porque no reciben un sueldo por esta parálisis del gobierno. Que te voy a decir, hay una situación, hay mucha gente que está enojada por eso, porque si tú vas a ser controlador aéreo y vas a estar con que si no me pagas a tiempo, entonces no voy a venir, pues entonces tú tienes una responsabilidad social que hacer. Pero bueno, esa es otra discusión para otro día. Los controladores han dicho no voy a trabajar, llaman por teléfono enfermos y el secretario de Transporte, con muy buen tino diría yo, lo que hizo fue buscar que hubiera el suficiente número de controladores aéreos para el suficiente número de vuelos y que no un controlador aéreo tuviera que trabajar 12 o 14 horas y cansado, estar haciendo el trabajo que hace, que es tan delicado y hubiera accidentes y muertes, etcétera. Entonces, por eso es que redujeron el número de vuelos. Pero si se arregla hoy todo, 48 horas después ya no tendremos problemas y a lo mejor yo Sí, tengo garantizado mi regreso a Washington. exacto, y sí, tan solo hoy fueron 800 los vuelos que se cancelaron, lo que va del día, Ya. pero también, Armando, aprovechando que estás ahí en la frontera con México, pues hablemos un poco de las deportaciones y de lo que ha pasado en Homeland Security, qué es lo que dice la secretaria y qué es lo que tú ves ahí en la frontera. ¿Sí hay menos cantidad de migrantes? ¿Has tenido oportunidad de pasar del otro lado o ver el puente fronterizo? Sí, efectivamente. Y lo que hay que ver son 332 los lugares, los sitios, puentes fronterizos grandes y pequeños que hay entre la frontera entre México y los Estados Unidos. Y esos 332 puentes internacionales funcionan con un flujo enorme de gente todos los días. El comercio no se ha alterado, pero el tipo de migración que estábamos teniendo antes, eso está totalmente detenido. No es en realidad algo que el presidente Donald Trump pueda reclamar como su gran éxito, es más una cuestión combinada en cuanto a que la gente está dándose cuenta que hay muchos que están deportándose ellos mismos y yéndose de los Estados Unidos porque consideran que no tienen ya ningún futuro aquí. Eso es por un lado. Por el otro, ha habido una serie de arrestos y de acciones muy violentas por parte de la patrulla fronteriza que han convencido a mucha gente que no tiene ningún sentido venir a Estados Unidos. Y te lo cuento como a manera de anécdota quizás, y tómelo usted así, como algo anecdótico, el hecho de que platicando con mucha gente en la frontera, me enteré de algunos que estaban yéndose, que están cambiando sus cosas, que están tratando de construir una casa o en Honduras o en El Salvador o en México o en lugares a los que vinieron y se están realmente autodeportando. Hay gente que me dijo, hay una señora que me dijo, mire señor, yo me voy de aquí porque la verdad es que aquí se trabaja y se trabaja y se trabaja y se trabaja y luego se paga y se paga y se paga y se paga y otra vez el siguiente mes trabajo y trabajo y trabajo y luego pago y pago y pago. Yo de Marte, me voy a mi casa y voy a ver cómo ahorro y cómo trabajo allá. Entonces, ese es el tipo de cosas que hay. Hay otros que dicen, no me alcanza de todas maneras, que estoy perdiendo el tiempo acá, me voy a ir antes de que me saquen y sea peor la situación. Entonces, Así eso es lo es. que ha reducido terriblemente la migración a Estados Unidos. La cuestión es que todavía estamos abiertos a ver qué es lo que va a pasar en los siguientes meses después de que todo esto continúe con la gente que recoge cosechas, con la gente que trabaja en carnicerías, en empacados de carne, en construcción, en muchas de las actividades económicas de los Estados Unidos que han estado siendo afectadas terriblemente por todo esto y en la que simplemente no hay trabajadores. No es el hecho de que Estados Unidos
no quiere a trabajadores, lo que quieren es hacerlo en una forma ordenada, pero nadie en realidad en el gobierno o con poder ha buscado que haya ese tipo de arreglos. Los agricultores han estado haciendo un cabildeo enorme y lo han estado haciendo con México y con otros países para tener un programa de entrada en la que la gente venga amada, como tú y yo hemos platicado tantas veces, que venga, que trabaje un tiempo, que se regrese a su Sí, casa. La cuestión es que porque sí Donald Trump lo existen, que ¿no? quiere es que no traigan familia. Exacto, pero sí Perdóname. existen estos programas Sí, temporales pero no son suficientes para la cantidad de trabajo que hay que hacer allá en Estados Unidos, en estos lugares donde que tú mencionas, en las fábricas, en la cosecha y todo, en estos planes que no hay trabajadores estadounidenses capacitados para hacerlo. y estas visas que hay para trabajadores agrícolas son muy pequeñas en número. Entonces lo que necesitamos es francamente 500 a 600 mil visas, porque la cantidad de gente que requieren los negocios en Estados Unidos es así de grande. Mucha gente vino buscando eso, se encontró con que el sueño americano era más pesadilla que el sueño, y la verdad es lo que está causando lo que estamos viendo ahora. Sí, también esta situación de la secretaria que dice que ha recibido 200,000 solicitudes de personas que se quieren integrar al ICE y también está en entredicho todos estos operativos que hacen basándose solamente en el color de la piel de las personas para llegar y hacer operativos como el que ocurrió en Chicago. Ahí en la villita. Fue bastante violento y todos fueron, la gente graba y ve para denunciar que estas son arbitrarias las detenciones en muchas ocasiones. Son arbitrarias, son salvajes, son inhumanas, son sin considerar la calidad humana de las personas que lo sufren. Y eso hace que sí haya una gran cantidad de gente que quiere trabajar con ICE, con la patrulla fronteriza. Y la condición es, ellos ven que esto es lo que quiere el gobierno y ellos están dispuestos a hacerlo. Porque al final de cuentas, te voy a decir, hay incluso gente que está recibiendo, ¿qué te diré? Está recibiendo bonos simple y sencillamente por firmar un contrato de trabajo. Y estos bonos van de 20 a 25 a 50 mil dólares. Y entonces la gente dice, lo voy a hacer. Te voy a decir otra vez, en forma anecdótica, yo he buscado a alguna de estas personas y alguien me dijo, bueno, sí, eso es cierto, podría resolverme el problema de empleo, pero me tengo que ver el otro día en el espejo y no lo puedo hacer. Entonces, ese tipo de cosas también existe, pero hay muchos otros que tienen necesidad. Hay muchos latinos, muchos hispanos, muchos hijos y nietos de mexicanos que se han metido también en esta cuestión de ICE y de la patrulla fronteriza. Entonces, han estado adquiriendo muy mala reputación, a pesar de que el trabajo que ellos hacen necesita ser hecho de alguna manera, pero no con el salvajismo que hay ahí. Ahora, después de eso, hay una serie de medidas y de prohibiciones. Esta semana, un juez federal le prohibió al presidente enviar este tipo de fuerza al estado de Oregon, a la ciudad de Portland. Y eso más y más está ocurriendo. Entonces, lo que está haciendo el presidente Trump es tratando de ir a la Corte Suprema para que una vez le dé un visto bueno y le dé la luz verde para que él pueda continuar haciendo este tipo de cosas, Amada. Así es, Armando, pero en lo que son peras o manzanas, ese tipo de ¿No? operaciones que todo mundo las ve, le causan miedo a la comunidad migrante y entonces es cuando se encierran y pues es el problema que estamos viendo día con día. Es cierto, y ahora también hay que decirle a la gente, es cierto que hay mucha gente que tiene este tipo de problemas de inmigración, pero hay muchos otros que han venido antes, que han podido arreglar sus papeles. Somos 70 millones, 70, un poquito más arriba, porque eso cambia todos los días, porque nos multiplicamos muy rápido, pero son 70 y algo millones de latinos o de hispanos en Estados Unidos que no tienen ese tipo de problema. Sin embargo, todo esto ha hecho que mucha gente se desencante de lo que está ocurriendo. Y el presidente ha tenido muy malas noticias esta semana al ver que sus números están muy por debajo de lo que debían estar. 37% es muy bajo para un presidente a estas alturas. Él mismo había tenido ya la experiencia en la otra presidencia, pero ahora también este tipo de falta de aprobación de la gente lo está dañando y es precisamente por este tema. Así es, Armando. Pues sí, ya veremos si este tema o también el tema de lo que sucede en el Caribe le da bonos para Trump.
el tener una base de seguridad nacional definitivamente va a ayudar, apoyar a la provincia, no solamente en seguridad, sino también en desarrollo. Sí, Armando, el tema de Venezuela sigue dando de qué hablar ahora con el portaaviones que está llegando ya al Caribe, bueno, que ya está ahí, que ya está bajo las órdenes del Comando Sur, y también es momento de centrar la atención sobre lo que nos han comentado nuestros invitados en capítulos anteriores, el capitán Bernardo Jurado y el coronel Guillermo Beltrán Bielma. Ellos nos dijeron muchas cosas, pero ahora yo quisiera que tú nos ayudaras a asentar esa información que ellos nos dieron y qué es lo que está pasando realmente ahí en el Caribe con la presencia ya del portaaviones USS Gerald Ford. Te voy a decir, cuando tú ves una máquina de estas, como la que está a mi espalda, una máquina de guerra con capacidad de fuego, así le dicen, capacidad de fuego, te das de cuenta de la enorme capacidad militar que tienen con los aviones, con los misiles, con todo el tipo de cuestiones que manejan. El hecho de que el Gerald Ford esté ahora en agua cerca de Venezuela preocupa a mucha gente. Y lo más importante, diría yo, y no sé si estés de acuerdo conmigo, pero lo más importante es esta actitud del gobierno británico, Amada. Sí, que ellos dijeron, bueno, si ustedes no estamos de acuerdo con esas operaciones que se están realizando de manera unilateral en el Caribe y por lo tanto no vamos a hacer intercambio de información de inteligencia hasta que esto termine. También así lo dijo hoy Francia. Entonces también se suman a estas incertidumbres que hay, como qué es lo que va a pasar. Pero no sé si también estés de acuerdo que para mí esta presencia del portaaviones en la zona es como una manera de hacer presión al gobierno, porque de todas maneras también nos lo comentaban nuestros invitados. Ese portaaviones, porque muchos dicen el dinero que se están gastando en esta operación, el portaaviones donde esté tiene que gastar dinero en la tripulación, en la gente que come ahí, o sea, todas las operaciones están pagándose, sea en el Caribe o sea en el Mediterráneo donde haya estado. Es muy cierto, pero el hecho de que los aliados como Gran Bretaña, como Francia, como otros, estén rehusando participar porque dicen que este tipo de bombardeos en contra de lo que en Estados Unidos llamamos narcolanchas, estos vehículos, estas lanchas que salen con 5 motores o con 4 motores, y que dice el gobierno son para transportar drogas, cocaína particularmente, de Sudamérica a los Estados Unidos. Este tipo de justificación que Estados Unidos da, los británicos y los franceses no lo encuentran igual y entonces consideran que son actividades ilegales y que ellos no pueden participar compartiendo la inteligencia militar que todos los días comparten con las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, porque no quieren ser responsables de esta situación. Ahora, déjame darte el lado americano. El lado de los Estados Unidos y el lado que defiende el presidente Donald Trump es el hecho de que estas son agresiones en contra de los Estados Unidos, que tenemos una gran cantidad de gente que ha muerto por este tipo de drogas. Él menciona el fentanilo, la verdad es que el fentanilo no viene de Venezuela, viene más de México y de China, y se hace en los Estados Unidos, para que ustedes escuchen, se hace en los Estados Unidos también, ese fentanilo. Entonces, ahora, lo que todo esto representa, dice el presidente, es una capacidad para Estados Unidos para invocar algo que se llama el Título 47. Es una ley de 1987, Amada, en la que a través de este Título 47, y les hablábamos en el programa anterior del Título 50, este Título 47 es el acta de acciones de interdicción o de interceptación de droga en los mares y en las aguas internacionales y le da el derecho a Estados Unidos de detenerlo en la forma en la que lo está haciendo. Entonces, desde el punto de vista del gobierno de Estados Unidos son acciones legales porque el capítulo 47 de la ley de Estados Unidos lo mantiene. Los franceses y los británicos, que no tienen por qué obedecer las leyes estadounidenses, no lo ven así. Y ellos ven, y esta es la diferencia central. Ojo, la diferencia central es que dicen, nosotros estaríamos de acuerdo si esto fuera en contra de las drogas, pero lo que esto parece es un cambio de régimen. Y lo que está tratando de hacer Estados Unidos es quitar a Nicolás Maduro de la posición en la que está. Él dice que es presidente de Venezuela y entonces sacarlo
de la presidencia, y eso no es legal, eso no lo puede hacer porque Estados Unidos no tiene ninguna Exacto. autoridad para andar cambiando regímenes de ningún Sí, lado. exacto, Y eso es lo que dicen. aunque ellos viéndolo como el líder máximo del Cártel de los Soles, pues por ahí va la situación que ellos están pensando. Pero también es importante mencionar la reciente instalación de una base militar que va a haber en Ecuador, en la costa. Wow, ya. Entonces, esa base militar pues va a tener ahí, va a poder Estados Unidos tener tropas ahí asentadas y haciendo ejercicios militares como lo hay hoy día en Panamá. Entonces, como que hay ahí un cuadro en América que está apoyando estas operaciones de Donald Trump. Yo le voy a pedir a mis amigos, a nuestros amigos del programa, del podcast, que vean un mapa. Yo no tuve dije, bueno, yo sí sé más o menos dónde está Ecuador, está ahí a la mitad. Pero vean un mapa otra vez. Vean el mapa de Ecuador, vean el mapa de Perú, vean el mapa de Bolivia, vean el mapa de Colombia, la forma en la que se intersecta en ese mismo punto con Ecuador. Y lo que está haciendo Estados Unidos es precisamente tratando de encontrar un punto en el que esa interdicción o intersectación ocurra por parte de las autoridades, de los militares estadounidenses. Lo que quieren es evitar que este tráfico de droga, de cocaína, que sabemos perfectamente que ahora hay cocaína siendo hecha en el mismo Ecuador, en Bolivia, en Perú, y al igual que en Colombia, para detener toda esta cocaína y que no haga más daño en los países como Estados Unidos y como otros. Ahora, eso todavía vamos a ver cómo ocurre el próximo domingo. Sí, es el próximo domingo. Las Los elecciones en Chile, ecuatorianos ¿no? tendrán Cierto, su ah, referéndum. su referéndum, exacto. Si le quieres contar a la gente de qué es este referéndum, porque eso nos daría una idea de si lo quieren, de si de verdad quieren a las tropas americanas otra vez en suelo de Ecuador. ¿Te Sí, acuerdas que lo tuvieron? El lo otro día lo tuvieron. platicábamos tú y yo. Sí, Exactamente, pero el presidente ha sido muy aliado de Estados Unidos en esta nueva etapa y entonces ha sido como arreglando todo. Y como dices, ahí está el mapa y también hay que mencionar a Guatemala, que aunque es un gobierno de izquierda, ahí el gobierno acaba de nombrar también a los cárteles de la droga como organizaciones terroristas para tener acciones más contundentes en su contra. Entonces sí, yo creo que se va cerrando el círculo y pues ya tendremos más tiempo de hablar de este tema de Venezuela que esperemos nos espere para la próxima semana. a ver si Ecuador aprueba este referéndum y si lo hace, entonces Estados Unidos establecería una base militar en los Galápagos. Y usted, si es ambientalista y amigo de las tortugas y amigo de todo esto, estará muy indignado. Yo estoy de acuerdo con usted. Los militares no son exactamente ambientalistas, entonces podrían causar mucho daño en las Islas Galápagos, que son zonas protegidas. Pero todavía esto viene la semana próxima, ya veremos qué pasa. Como Coparmex, que es fundamental cambios en las leyes secundarias de esta reforma para que den primero la independencia judicial que necesitamos, porque esto tiene que ver con la certidumbre jurídica que necesita el inversionista. Y esto lo está haciendo él también con el aquel de revisar cómo se siente el termómetro para renegociar el próximo Tratado de Libre Comercio. Por lo general se están yendo los del segundo turno. Al parecer van a desaparecer el segundo turno y nomás se va a quedar el primero, por lo mismo, por la falta del empleo. Que México, si quiere ser atractivo a la inversión, tiene que trabajar en temas de seguridad, de certeza jurídica. Las mesas previas a la revisión del TEMEC entre México, Estados Unidos y Canadá están en proceso y estas discusiones han salido a la luz dudas entre los empresarios sobre el marco legal al que se sujetarán ante las eventuales controversias que se susciten. Para entender mejor este problema, invitamos al abogado Alonso Cepeda, especializado en litigio constitucional, administrativo y electoral, para que nos explique en qué radica la desconfianza de los inversionistas. Hola, ¿cómo están? Muchas ¿Qué gracias. tal? ¿Cómo le va, abogado? Nos da mucho gusto tenerlo en el programa. Muchas gracias. Y sobre todo, muchas gracias por venirnos a ilustrar acerca de todo esto. Le voy a decir, en los Estados Unidos hay mucha gente, empresarios, que están preocupados, profundamente preocupados. Y lo hemos visto con directores de compañías de cine. Lo hemos visto con las principales compañías tecnológicas en el mundo, que han estado diciendo la falta de certeza jurídica que nos da la reforma judicial en México nos hace poner en duda si debemos llevar
y llevar millones y millones de dólares a un lugar en el que no sabemos si esa certeza jurídica va a existir o no, si va a ser justa o no, si en caso de ir a un juicio, el juez, en lugar de ser justo y ver los argumentos, va a hacerlo o en lugar de darnos justicia se va a ir simplemente con lo que le favorezca electoralmente, porque después de todo la gente lo eligió ese puesto. ¿Qué les responde usted directamente a esa gente? Yo le respondería que con toda la razón tienen estas preocupaciones. La reforma judicial en México precisamente hizo que todos los jueces en todos los niveles, federal y local, fueran elegidos directamente por el voto de las personas. En automático esto genera pues que esos jueces o los que se quieran candidatear por esos cargos naturalmente tienen que empezar a hacer propuestas de campaña como cualquier legislador. El problema es que un juez no puede como tal hacer promesas de campaña, precisamente porque se supone que son imparciales. Y es ahí donde la reforma judicial pues comete un grave error. Y es que no están tomando en cuenta que el juez pierde toda la imparcialidad y la independencia en el momento en el que tiene que responder pues a los intereses, válidos o no, de una mayoría, pues porque esa mayoría será quienes le darán el voto. Ahora, Y no se déjeme, acaba. Ujú. perdón por interrumpirlo, yo esperaba con todo, de todo corazón que usted me dijera lo contrario. Esperaba que me dijera, fíjate que no, sí hay visos de que haya justicia. Porque con ese argumento y con lo que usted nos acaba de decir, ¿cómo le podemos pedir a un extranjero, no a las compañías de cine o a las compañías tecnológicas, que vengan e inviertan en nuestro país? ¿Cómo le podemos pedir a las personas que quieren vender cosas en México y que están vendiéndolo de Estados Unidos y que no tienen los recursos legales de alguien más para venir y decirle, sí, ven a nuestro país, en la revisión no va a pasar nada? A ver, ¿Qué más le puede usted decir? no es más que una falta de, precisamente de certeza. No es que en automático los extranjeros que vengan a nuestro país, pues se encuentran en un riesgo de que les van a decidir en contra. Es más bien el problema de que no van a tener claridad precisamente de si en algún momento, pues estos jueces puedan estar inclinados hacia intereses que puedan ser contrarios a los suyos. Y entonces empieza a entrar en duda si podemos tener una justicia pues ciega, ¿no? Eh, Ya. Hay otros mecanismos, precisamente digamos, la conciliación o el arbitraje, que pueden precisamente funcionar para que entonces no tengamos que atravesar un juicio, pues ante un juez. Y también hay ciertas circunstancias que pueden dar mayor certeza que otras. En los estados en donde a lo mejor haya una cultura de mayor legalidad, pues entonces son estados que son más favorables para hacer negocios. Digamos, ya existen los índices de estos estados dentro de México que pueden ser buenos para hacer negocios. Querétaro es un ejemplo de ellos, que han justamente logrado preservar esta certeza y que dan mayores garantías. Y otros estados en donde pues la corrupción en general y ahora también en el Poder Judicial pues Ya. hacen inviable hacer negocios ahí. Entonces yo creo que justamente quienes quieran ahora venir a México a hacer negocios, pues por un lado tendrán que empezar a cuidar el eventual conflicto que pudieran tener a través de los mecanismos alternativos de solución de conflictos. Y por el otro, pues tendrán que empezar a privilegiar los estados de la República en donde se sabe que hay menor susceptibilidad a esta situación. Con Estados Unidos específicamente y Canadá, pues tenemos además el Tratado de Libre Comercio que estará próximamente siendo discutido y que conforme a ese tratado, pues se piden tribunales independientes. Esa es la frase que se utiliza múltiples veces en el tratado y que México está obligado a cumplirlo. Entonces, quienes hagan negocios bajo el esquema de ese tratado en México, pues siempre tienen la opción de, ahora sí que mediante un arbitraje internacional, hacer exigible la cláusula contractual. Obviamente es un problema en el sentido de que pues se tiene que involucrar el gobierno del país, digamos, de donde vengan esos inversionistas, ya sea Estados Unidos o Canadá, y pues obviamente es un problema que se eleva también a, digamos, la Secretaría de Economía y de Relaciones Exteriores de México.
pero eso Amada, les da un poco más de Amada cuidado. tenía una muy buena pregunta acerca de esto precisamente. Sí, Alonso, bueno, también decir que este marco jurídico que preocupa a los extranjeros también es preocupante al interior con las empresas mexicanas, o sea, tampoco es la Ya, certeza para ya. unos o para otros, sino que también los inversionistas mexicanos dentro de México también se enfrentan a este problema. Y también quería preguntarte si hay manera de, o cómo se constituye un panel arbitral. ¿Ahí están inmiscuidos también los Ya. jueces? No, justamente los jueces no entran en una situación arbitral. Los paneles arbitrales se crean un poco en común acuerdo entre las partes. Es decir, si yo tengo un conflicto con alguna otra, si yo fuera empresario y tengo un conflicto con otra empresa, antes de que tengamos el conflicto, tenemos que pactar tal cual una cláusula arbitral en la que decimos, bueno, en caso de un conflicto, yo nombro a un árbitro, tú nombras a otro árbitro y hay organizaciones internacionales incluso que pues se dedican a solucionar este tipo de cosas que pueden también nombrar a sus propios árbitros para que haya pues imparcialidad en la decisión. Se plantea el caso de cada una de las partes y al final este panel arbitral pues toma una decisión. Obviamente esa decisión pues ya es vinculante para las partes pues porque ellos así lo pactaron. A Y eso no nivel, puede ser, digamos, eso no puede ser retado o llevado a una que yo diga, bueno, no me gustó el arbitraje porque yo perdí. Entonces ahora me voy a ir con un juez o me voy a tratar de ir a la Corte Suprema de México para que se establezca un precedente. existen formas, digamos, de cuestionar se le llama laudo arbitral, si por ejemplo no se siguieron las reglas de lo que se pactó originalmente, pero en realidad ya una vez que tenés el laudo arbitral es muy difícil cuestionarlo. Entonces eso le da, pues sí, mayor certeza precisamente de que no suceda eso, ¿no? Que una de las partes diga no siempre no y yo me voy con algún juez, digamos, ordinario. Este mecanismo lo que hace justamente es pasar a un segundo plano al poder judicial del que se trate y pues permitir que las partes se arreglen ante alguna institución arbitral o incluso entre ellos mismos. O sea, no está sujeto a que haya una institución, puede ser el mecanismo que las partes decidan. ¿Usted invertiría en México en una situación así? ¿Usted traería $1,000 millones a invertirlo en un lugar y a ponerlo en riesgo? No lo haría sin tener ningún tipo de garantía precisamente de estas circunstancias. O sea, yo sí creo que hoy ya es necesario pactar una especie de panel arbitral frente a esta situación. Yo, digamos, como abogado, no me gusta lo que se está haciendo con el Poder Judicial en México. Va en contra de muchos de los principios que nosotros aprendimos en las universidades y que son principios no solo de México, son principios de todo el mundo. Entonces, pues sí, la verdad es que para los abogados incluso es un gran problema porque esta situación pues al final nos involucra a todos los abogados, seamos litigantes, que son los que presentan estos pleitos ante los tribunales, o incluso otro tipo de abogados, porque al final lo que los abogados tenemos como misión pues es darle esa seguridad y certeza a nuestros clientes. Y pues sí, con esta nueva situación es un poco más difícil encontrar la manera de darle certeza a las personas. Amada. Sí, entonces serían los paneles los que darían un poco la garantía a los inversionistas que vengan de Estados Unidos y de Canadá, específicamente con el Tratado de Libre Comercio. Pero, ¿cuáles crees que sean las preocupaciones fundamentales que ellos dicen? O sea, sí, que no hay certeza jurídica, pero desde la instalación de la misma empresa. O sea, también con la corrupción, los permisos que tienen que poner, todas las trabas que se van poniendo en el camino para constituir una empresa en México. Sí, justamente es un poco como ya una situación que incluso va más allá del poder judicial. Lo que sucedía en México era que podíamos a lo mejor tener corrupción en el poder ejecutivo e incluso en el poder legislativo, pero siempre teníamos la certeza, pues, de que había un poder judicial federal que tenía imparcialidad y que resolvía adecuadamente. Y es precisamente, pues, eso lo que se cayó con la reforma judicial, ¿no? La reforma judicial sucedió en un contexto político en México en el que precisamente el Poder Judicial empezó a detener las decisiones del Poder Ejecutivo
pues porque no se apegaban a derecho, ¿no? Y lo que sucedió fue, pues entonces esta reforma de decir, bueno, entonces vamos a capturar al Poder Judicial, pues para que ya no sea un problema para el gobierno. Y al final, entonces, estamos un poco a expensas del gobierno, o sea, digamos, mexicanos, extranjeros, empresarios o personas comunes y corrientes, hoy nos estamos viendo expuestos a que, pues, lo que decide el gobierno, pues tenemos que asumirlo porque nos empezamos a quedar un poco sin formas de pelearlo. Si el gobierno está de buenas, pues entonces podremos estar tranquilos. El problema es pues cuando el gobierno ya no esté de buenas o con determinados sectores empieza a tener un problema. Yo creo que en el tema de los inversionistas extranjeros de Estados Unidos y Canadá depende mucho de la industria también si pueden tener, digamos, ciertas garantías de que el gobierno tenga una posición favorable a ellos. Hoy sabemos que este gobierno pues no es favorable, por ejemplo, a la industria de la minería, ¿no? Entonces, yo a un extranjero que quisiera traer una inversión a México para minería, le diría, bueno, es una industria de alto riesgo, porque sabemos que pues, el gobierno trae políticas públicas dirigidas en contra de esa industria. Si fuera un inversionista del sector automotriz, bueno, sabemos que este gobierno ha sido bueno con el sector automotriz y entonces era una inversión pues más segura. ¿No? Pero sí tenemos que empezar a tener ese tipo de análisis, pues porque no tenemos un poder judicial que pueda garantizarnos que en caso de ser necesario, pues tengamos la protección imparcial que se necesita. Abogado Alonso, hágame un favor. Dígame qué le digo a mis amigos en los Estados Unidos cuando me preguntan si ya la reforma judicial se acabó, si ya no hay formas de componerla, si no hay formas de remediarlo, si habrá un paso siguiente, si la gente elegirá a alguien más. ¿Qué les digo? Yo lo que les digo, porque eso me lo preguntan mucho, es que yo sí creo que todavía hay esperanza de que se corrija. Viene una reforma electoral en la cual se va a incluir precisamente las elecciones de los jueces. Fue una elección en 2025 muy problemática, muy poca participación, o sea, verdaderamente un problema. Entonces, pues eso está forzando a que en esta reforma electoral se empiecen a corregir todas esas situaciones. Cuestiones como el involucramiento del crimen organizado no le gustó al gobierno y todo eso se está empezando a corregir. Entonces, yo creo que si hay una oportunidad de que el Poder Judicial funcione mejor. También creo pues que estamos en momentos digamos muy especiales en México porque pues está empezando a haber un reclamo social de todas estas situaciones. Entonces pues yo un poco tengo esperanza y creo que vamos bien. Creo que la relación que tenemos además con Estados Unidos nos obliga a ambos países a buscar puntos en común y eso es algo pues muy sano porque al final va más allá de posturas políticas de los dos países y creo pues que obliga a todos los mexicanos y todos los estadounidenses pues a que empujemos precisamente por estar bien entre nosotros dado la cercanía que tenemos. Entonces yo soy de los que tienen esperanza, hay muchos que son más pesimistas, pero yo creo que sí, esto irá corrigiéndose en el corto y mediano plazo. Muchas Pues por mi parte es gracias. todo, pero no Sí. sé si No, tenga más. muchas Yo creo que gracias, sí. Alonso Cepeda, abogado, por tus comentarios en este problema que tenemos y que pues esperemos que, como dices tú, haya esperanza y que se solucione por el bien de todos. Muchas gracias. Muchas Gracias a gracias, amigo ustedes. Alonso. Muchas gracias, de verdad. Hasta luego. Hasta luego. Sí, Armando, pues nos quedamos con esas palabras de esperanza que nos da el abogado Cepeda. Muy cierre. Te voy a decir, mucha gente me pegó, pero por todas partes en el programa anterior, porque yo dije, el pueblo de México eligió tener una reforma judicial y me dijeron, no, estás equivocado. Nosotros no quisimos ninguna reforma judicial y nos hicieron trampa. Ahí está, hay que mencionarlo, hay que decirlo. Ustedes son los que saben, ustedes vienen y nos corrigen a nosotros. Ahí está hecha la corrección. Si alguien se enojó, no se enojen, hombre. Aquí platicamos de todo. Hay que traer buen humor. Así Y aquí es. hay que verlo. Y a- Que, por cierto, los comentarios son buenísimos de mucha gente, amada. Sí, aprovechamos para saludar a todas las personas que nos Claro. siguen y que también nos sigan compartiendo, a Manuel Chávez, a Miguel Ángel Orozco, Sí, José Escobedo, sí. Sergio Acosta, Marichuy 51 y en especial a nuestros escuchas asiduos que nos comentan en Spotify, Nuria Rangel e Irigoyen, que también siempre
siempre te mandan felicitaciones, Armando, te reconocen como nosotros lo hacemos también, como el mejor corresponsal en Washington para México. Muchas gracias, se los agradezco mucho. Te voy a decir, nuestro amigo Irigoyen, lo veo por todas partes. Muchas gracias. Y a todos ustedes también. Si no los menciono, es que no tengo la lista aquí enfrente de mí, pero muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por acompañarnos. Lo hacemos por usted y vamos a regresar. ¿Cuándo, Amada? Pues el próximo miércoles y estamos listos para Armando la Agenda con Amada, con ustedes cada miércoles. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta la próxima. Nos vemos.